Hay historias que parecen ficción, pero son demasiado reales para ignorarlas. Esta empieza en 2013, en una escuela privada de élite. Timothy Brooks y Neil Scott no querían ser los mejores alumnos de un colegio de $35.000 al año. Querían construir su propio imperio, sin reglas, sin límites, sin miedo. Lo que comenzó como un juego de poder y ego terminó en una de las caídas más humillantes del mundo escolar estadounidense. Desde los pasillos relucientes de Haverford High hasta las calles perfectas de Filadelfia. Planearon convertir su escuela en el centro de distribución de drogas más sofisticada de la zona. No eran pandilleros ni delincuentes callejeros. Eran niños ricos jugando a ser Pablo Escobar, convencidos de que su educación de élite los hacía intocables. Esta es la historia de cómo dos estudiantes privilegiados creyeron que podrían conquistar el bajo mundo sin entender que en ese mundo no hay becas, no hay diplomas y nadie sale limpio. Nadie en Haverford imaginaba que el mayor escándalo en la historia de su prestigiosa escuela comenzaría con dos chicos sonrientes que parecían tenerlo todo. Timothy Brooks y Neil Scott eran el reflejo del sueño americano perfecto: privilegio, juventud y un futuro soñado. Pero detrás de los uniformes impecables y los trofeos deportivos había algo oscuro, una necesidad desesperada de ser alguien, de sobresalir, incluso si eso significaba destruirlo todo. Haverford no era una escuela cualquiera, era un templo de excelencia en un vecindario donde las casas valían más de $1 millón y la apariencia lo era todo. Padres con diplomas en la pared, coches nuevos en la entrada de casa y un futuro ya escrito para sus hijos. En ese ambiente el fracaso no era una opción, pero el vacío sí era real. Neil Scott lo conocía bien. Era el chico becado gracias a ser muy bueno jugando a lacrosse. Él era el invitado en la mesa de los ricos. Buen atleta, simpático, con talento, pero siempre un paso detrás del resto. Cuando su carrera universitaria se desmoronó por malas decisiones y una rabia que no podía controlar, Neil se hundió en la nada. Drogas, fiesta y malas compañías. Pero al final él encontró algo que le devolvió la sensación de poder: las drogas. Timothy Brooks, por su parte, era el chico ejemplar, capitán del equipo, atlético, con el futuro listo sobre una bandeja de plata. Pero cuando una lesión lo alejó del deporte, perdió su identidad y se sentía perdido. Lo que comenzó como un intento de distraerse del dolor se convirtió en una obsesión por llenar el vacío con dinero y adrenalina. Dos caminos rotos y un mismo propósito: dominar el mercado de drogas de los barrios más ricos de Filadelfia. Y así nació el Main Line Project, una idea que sonaba tan absurda como peligrosa. Su objetivo era simple: controlar cada gramo de droga, ya sea marihuana, pastillas o cocaína, que circulara en las zonas más privilegiadas de la ciudad, ya sea colegios ricos, universidades y en las zonas más ricas. No querían ser traficantes, querían ser empresarios del crimen. Con la frialdad de quien hace un plan de negocios, Neil convirtió su apartamento en el cuartel general. Era un lugar pequeño, sucio y con olor a hierba. Pero desde ahí comenzaron a mover kilos de marihuana proveniente de California. En cambio, Timothy, con su porte de chico bueno y sonrisa de confianza, se encargaba de reclutar los distribuidores. No necesitaban matones, tenían exalumnos, capitanes del equipo de fútbol, chicos de clase alta dispuestos a vender por prestigio y por dinero fácil. Así, en cuestión de semanas, Haverford High se convirtió en el punto cero de una red que se expandía como un virus. Lo que antes era un simple rumor entre estudiantes se convirtió en una organización criminal, con jerarquías, con pagos y amenazas. El plan funcionaba bien, demasiado bien, pero como todo imperio, el problema no estaba en el enemigo, sino en su interior. Desde la primera venta, Timothy y Neil ya estaban convencidos de algo: esto no era un juego. En su cabeza, vender drogas no era un delito, era un negocio con estética de Wall Street. No querían ser los típicos perdedores del barrio, querían montar una empresa, una marca. Había algo casi corporativo en la forma en que hablaban del dinero, de las cuotas, de los márgenes de ganancia. Pero bajo ese barniz de estrategia y emprendimiento se escondía otra verdad: lo que realmente querían era validación. Después de años sintiéndose invisibles, necesitaban recuperar el brillo, el respeto, el poder. No importaba si ese poder venía manchado. Cada bolsa vendida, cada nuevo recluta, era una pequeña victoria contra el mundo que los había dejado atrás. Pero lo que no sabían es que cada paso que daban los metía más profundo en un laberinto sin salida. Y en ese laberinto el éxito no te eleva,
te entierra. Lo que diferenciaba a Mainline Project de cualquier organización de drogas juvenil era su organización. No eran simples vendedores de drogas, ellos pensaban como ejecutivos. Tenían dealers en distintos colegios, cada uno en zonas asignadas, objetivos semanales y cuotas. Los mensajes de texto que enviaban a sus trabajadores parecían extraídos de un manual de ventas. Decían: nunca dejes a tu escuela sin suministro, sé puntual con tus entregas, piensa como un negocio, no como un vicio. Neil se encargaba de la parte logística, era quien recibía los paquetes, quien reempaquetaba, quien almacenaba y quien hacía la distribución. Su vida se volvió una rutina entre humo, dinero y paranoia. Siempre armado, siempre drogado y siempre mirando por la ventana. En su cabeza era un estratega, en la realidad era un joven cayendo en espiral. Timothy, por su parte, era la cara pública. Visitaba los colegios vistiendo trajes caros, hablaba con una seguridad que hipnotizaba a los adolescentes y ofrecía crédito para que se animaran a vender. Algunos lo vendían como un mentor, otros como un genio, pero en verdad solo era un chico intentando llenar el vacío que dejó su vida anterior. El negocio creció rápido, 5 escuelas secundarias, 3 universidades y 9 vendedores. Vendían marihuana, cocaína, pastillas, éxtasis. Las ganancias crecían, los clientes aumentaban y los dos creían que lo habían logrado. Neil soñaba con expandirse fuera del estado. Y Timothy hablaba de abrir su propio negocio legítimo con el dinero del tráfico. Se sentían invencibles. Pero el problema de sentirte invencible es que te vuelves descuidado, y en el mundo de las drogas, si te descuidas, estos errores se pagan caro. Los mensajes que se enviaban entre ellos no estaban ni encriptados ni eran seguros. Usaban sus móviles personales, publicaban fotos, hacían bromas en redes sociales, incluso sus socios eran adolescentes que no entendían el peso de lo que hacían. Uno de ellos presumía su colección de zapatillas junto a las bolsas de marihuana en Instagram. Lógicamente fue cuestión de tiempo para que la policía recibiera las primeras denuncias anónimas. La unidad antinarcóticos del condado comenzó a seguir el rastro con paciencia quirúrgica. Identificaron a los distribuidores más jóvenes y los detuvieron. Y luego, presionándolos, al final ellos asustados hablaron. Dieron los nombres, las direcciones y sus números de teléfono. Todo el castillo que Neil y Timothy habían construido empezó a tambalearse sin que ellos lo notaran. Mientras Neil reía con una pistola sobre la mesa, creyéndose el Al Pacino de Mainline, los detectives ya sabían cada paso de su rutina. Mientras, Timothy planeaba la expansión a nuevas escuelas. Su nombre ya estaba escrito en un expediente policial. El 28 de febrero de 2014, el sueño terminó. Aquel día la policía golpeó la puerta de la mansión de los Brooks. Timothy fue arrestado sin resistencia, con apenas un poco de dinero y un paquete de marihuana. Neil, en cambio, enfrentó un allanamiento mucho más brutal. En su departamento hallaron 12 kilos de droga, marihuana, cocaína, éxtasis y aparte $11.000 en efectivo. También encontraron 3 libros de cómo construir imperios de drogas. El Mainline Project se desmoronó tan rápido como había surgido. Apenas duró un año. Los chicos, que pensaban que eran genios criminales, resultaron ser simples aficionados jugando a ser mafiosos. Cuando la noticia salió, Haverford se paralizó. Los padres cerraron las puertas a los periodistas. Los profesores, en cambio, fueron instruidos a callar, y el prestigio de la escuela quedó manchado por el escándalo. Era más que una red de drogas, era una traición al propio sistema que los había creado. La sociedad estadounidense no podía creerlo, no eran ni marginados ni huérfanos. Eran los hijos de la élite, unos chicos que habían recibido las mejores oportunidades, los mejores estudios y que tenían muchos contactos. Lo tenían todo para brillar y que aún así eligieron el camino más estúpido posible. Y eso precisamente fue lo que les destruyó, su propia arrogancia. Cuando fueron presentados ante el juez, Neil y Timothy se vieron por última vez como socios, pero sus destinos serían muy diferentes. Timothy tenía su familia detrás, psicólogos, incluso el director de la empresa y su terapeuta testificaron a su favor. Neil, en cambio, como no venía de una familia rica, estaba solo. El juez lo entendió todo con una mirada. A Timothy le dio una segunda oportunidad, menos de 2 años de prisión y 5 años en libertad condicional. Neil, sin su red de apoyo, recibió entre 5 y 15 años de cárcel. 2 historias paralelas, 2 consecuencias opuestas. Mientras uno salió decidido a cambiar, el otro se hundió en el olvido.
Durante los primeros meses detrás de rejas, Timothy hizo lo que pocos hacen. Se rehabilitó, dejó las drogas, se mantuvo sobrio y empezó a hacer deporte. Y una vez salió de la cárcel, fundó 2 centros de rehabilitación para gente con sus mismos problemas. A día de hoy da charlas sobre adicción y segundas oportunidades. Neil, por el contrario, nunca más fue visto de nuevo. Su nombre se perdió entre los registros de la prisión estatal. El Mainline Project quedó como una advertencia: no importa cuánto dinero tengas ni qué tan buena sea tu educación, si piensas que puedes jugar con el crimen y salir limpio, el mundo te va a enseñar lo contrario. Porque el poder, el dinero y el ego siempre cobran factura. Y cuando la ambición se mezcla con el privilegio, el resultado nunca es éxito, es ruina. Y así es como acabó el sueño de 2 chicos que pensaban que podían conquistar el mundo desde los barrios más ricos de Filadelfia. Lo tuvieron todo: dinero, contactos, educación, pero el problema de vivir sin límites es que a veces te estrellas contra ellos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado este tipo de contenido, tienes más vídeos parecidos en el canal. Y si te ha gustado, deja un like y suscríbete. Nos vemos la semana siguiente con un vídeo mucho mejor. Hasta la próxima.